saludamos a la audiencia. Es importante este espacio para la difusión de esta fecha y de la lucha que conlleva. En principio, tomando la pregunta tuya, sí, en Libertad hace muchos años que esta marcha exigiendo verdad y justicia se realiza. En otras 34 ciudades del Uruguay también, y además la marcha en Montevideo, que tiene una dimensión la dimensión que todos sabemos que tiene, y hay 5 ciudades en el mundo que también se conmemora esta fecha y se exige al gobierno de turno el esclarecimiento de los hechos, la verdad, la justicia, y que aparezcan los desaparecidos. Y además, vos decías que sí, que es una fecha de conmemoración que este año plantea, por las características que en otros años se venía realizando, que era una marcha en silencio, todos juntos, las características que todos conocemos, con las fotos de las personas desaparecidas. Pero en realidad, la esencia de esta fecha supera los mecanismos. La marcha y en silencio fue y es un mecanismo y dio su resultado. Hoy tenemos que usar otros mecanismos, el reclamo es el mismo. Lo importante es plantear la reflexión en la sociedad uruguaya, una reflexión colectiva, lo más amplia y profunda posible, sobre cosas que, si bien pasaron en Uruguay, las reivindicamos, los desaparecidos tienen nombre, apellido, familia, madres que lo han buscado toda su vida, murieron buscándolo, algunas de ellas, buscando a sus hijos, pero plantea además, y esto es general, una reflexión en cuanto a que debemos oponernos a cualquier tipo de gobierno en cualquier lugar del mundo que persiga gente por pensar distinto, que la torture, que use mecanismos que la asesine, que después haga como todo asesino si puede, esconder el cuerpo, o sea, hacer desaparecer personas, que secuestre niños. En cualquier parte del mundo y en cualquier circunstancia, en el Imperio Romano o en el futuro, las sociedades o pensamos que deberían reflexionar sobre estas cosas y llegar a una conclusión colectiva, que bueno, veremos las variantes que puede tener, pero en sus líneas básicas creo que nos pondríamos de acuerdo. Está expresado además en la Declaración de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, pero tiene que estar también en ser carne en la gente, en el pueblo, en el vecino, más allá de las banderas partidarias, vote lo que vote, porque estas cosas superan lo que cada 5 años, por una circunstancia o por otra, un ciudadano entiende que debe apoyar. Y en ese marco de que no se puede perseguir gente por pensar distinto, debemos separar, porque ya sé que alguien va a salir, connotados dirigentes políticos lo han hecho ya, con decir que acá hubo una guerra o algún otro, que es la posición de los militares incluso. Acá no hubo ninguna guerra, acá no hubo una batalla, acá no hubo nada. Es decir, cuando digo no hubo nada, digo no hubo nada de una guerra ni nada parecido a una guerra. Hubo un movimiento armado de gente que, porque entendió que una causa debía ser llevada adelante, generó unas refriegas más allá, más acá, que no sé cuál podría haber sido la más profunda, o la más grave, si la toma de Pando o algún otro atentado, que fue manejado por la policía en gran parte, y que bueno, que en algún determinado momento el ejército entró a tomar cartas en el asunto. Pero eso terminó y fue totalmente desmembrado.
no hay historiador y no hay, sin ser historiadores, gente que documenta esto, que lo puede decir perfectamente. Lo que sí hubo después fue una persecución de gente que pensaba distinto. El maestro Julio Castro, Eduardo Bleyer, un montón de gente, por favor, digo, voy a nombrar estos dos casos porque sería muy largo nombrar y porque me voy a olvidar de muchos. Nunca tuvieron ningún arma en la mano y lo asesinaron en tortura o con un tiro en la cabeza, el doctor Roslik. Entonces, ¿qué es lo que estamos hablando? Y cuando planteamos que no se puede, un gobierno no puede perseguir gente por pensar distinto, también tenemos que ver que cualquier gobierno en cualquier parte del mundo, y el Uruguay fue bandera de eso, por lo menos el Uruguay de principios de siglo, el Uruguay ballista, asegurar el pensamiento de las distintas vertientes de la sociedad. No solo no los perseguimos por pensar distinto, sino que deberíamos asegurar que las distintas formas de pensamiento se expresen en pie de igualdad. No importa el número de gente que representen esa idea de pensamiento. Por poner un ejemplo, si estuviéramos en una sociedad de 1830 o 50, probablemente la posibilidad que pudieran tener algunos grupos analfabetos, indios, de expresarse su pensamiento, hubiera sido nula, y fue. Bueno, un gobierno ideal, un gobierno como el que soñamos y por el cual luchamos, debería asegurar que todas las formas de pensamiento o de intereses sean expresadas en forma libre e igualitaria. Y esto lo digo porque hubo dos actitudes. Una que fue negar la cadena para esta fecha, la cadena nacional. Y esto tiene que ver con lo que venía planteando. Si bien el gobierno cedió los canales públicos, no es lo mismo. Se los cedamos. Vamos a usar los canales públicos y fenómeno. Pero no cedió la cadena, y eso es una posición que además fue un gobierno que es la primera vez que todos los partidos se comprometieron a seguir la búsqueda de los desaparecidos para resolver este tema. Es la primera vez que pasa esto, y por supuesto que les tenemos que creer y que van a tener la dignidad de respetar su palabra, no lo duda nadie, pero también estos hechos deberían ser abonados con actitudes que se construyen todos los días. Ahí está. Tú recién mencionabas, bueno, que este nuevo gobierno se comprometió en continuar la búsqueda. En estos días, bueno, también comenzó otra búsqueda y demás. Bueno, ¿qué opinión tienen del nuevo gobierno, de la actitud hacia el tema, de ese proyecto de ley de urgente consideración? Bueno, son tres cosas. La primera, te decía, la promesa existió, la tomamos y le creemos. Lo otro son las actitudes que llevan al cumplimiento de las cosas que se comprometen. Bueno, lleva muy poco tiempo en el gobierno y yo podría decir que en cuanto a este tema, bueno, la primera actitud, lo otro fue continuar lo que venía. La primera actitud distinta fue negar la cadena, como también se negó el 1 de mayo, son actitudes distintas. Que hacen que sectores de la sociedad, bueno, se expresen, pero si tienen posibilidad de hacerlo, y se los deja librados las posibilidades que pueden tener. Y como decía el ejemplo que puse en un principio, hay sectores que obviamente las posibilidades son nulas o muy bajas, o por lo menos no son iguales. El gobierno debería asegurar la igualdad de oportunidades para difundir las ideas y la mayor discusión. Ahora, en cuanto a la ley de urgente consideración, sobre este tema en particular, no sé exactamente, no la he estudiado, no sé, plantea algunas cosas pero que rozan, alguna mayor militarización,
asegurar la democracia y apuntalarla es una tarea de todos los días. No tiene que ver con la inseguridad, pero sí tiene que ver con una visión de conjunto de la sociedad. Respetar todas las visiones me parece que es la básica, y ya te digo, no tengo una opinión terminada sobre la ley de urgente consideración en cuanto a este tema.